días vamos a empezar nuestra segunda jornada del quinto Congreso Internacional y el día de hoy tenemos dos presentaciones. Una es del profesor Demetrio Ansaldo, investigador. El profesor Demetrio Ansaldo ha participado con nosotros durante tres congresos, 3 años consecutivos. Desafortunadamente, el día de hoy no nos puede acompañar por razones personales y de salud. Sin embargo, tenemos aquí al doctor Álvaro Ramírez, quien va a leer la ponencia del profesor Ansaldo. ¿Sí? La ponencia se llama Memoria de Mujeres en las márgenes temporales, sociales y espaciales. ¿Sí? Vamos a darle entonces la palabra al doctor. Muchas gracias, Álvaro. Es una pena que no esté aquí Demetrio porque es todo un personaje. Yo no voy a llegar a la mitad de lo que este hombre es. Pero igual es su ensayo. Es un poquito largo, así que en algunas partes me voy rapidito, porque él siempre tiene unos ensayos largos y se pasa el tiempo. Y voy a tratar de mantenernos al tiempo para terminar, porque como tenemos la ponencia magistral a las 10, queremos terminar el tiempo. Memoria de mujeres en las márgenes temporales, sociales y espaciales. La lectura crítica y teoría que posibilita toda literatura autobiográfica en muchas ocasiones se convierte en un espejo humeante en donde el lector encuentra lazos, luces y contrastes violentos que naturalmente se entrecruzan y estrellan frontalmente, logrando darle luz a la oscuridad, capturando pasajes de esta realidad humana y que se ha vivido o que se ha revivido virtualmente en la literatura. Al lograr vislumbrar las realidades y realidades contenidas en la escritura novelística de Guadalupe Nettel, al dejarnos abrazar por el lenguaje literario de la novela El cuerpo en que nací, se logra entrar al mundo escrito, convirtiéndonos no tan solo en lectores avesados o no, sino en parte importante de la trama, e inclusive se pudiese pensar en convivir con los diferentes personajes y narradores con los que logramos penetrarnos e inclusive comunicarnos. No solo estamos en las márgenes de la palabra literaria y simplemente estamos viviendo o reviviendo memorias en esta vida enmarcada dentro de los movimientos memorizados en lo literario, sino que estamos conviviendo con lo novedoso, lo diferente, lo conocido, lo inaprensible, lo diferente que se molda a lo propio y a lo descrito y recordado en la novela por la autora y por cada una de las personajes que se unen a esta doble comunicación que va de lo real a lo ideal, a lo literario, a la vida. Ella y nosotros vamos viajando a través de los diferentes mundos descritos y por aquellos otros espacios recobrados y o revividos fragmentariamente al evocar esa vida adolescente en fuga y aquella otra todavía más fugaz que se menciona de pasada, la de sus familiares y conocidos en la etapa adulta. Resulta interesante el juego de la memoria y del olvido que se efectúa en cada una de las descripciones hechas en la novela, como puede ser ese instante en que se entra a uno de los espacios indeseables, como lo es de la entrada a prisión para una jovencita que va a visitar a su aprisionado papá. Sufriendo en vida le ayudan a conocer más de esa angustia existencial que revive la protagonista escritora y con la que formamos parte de ese secreto familiar. Cito: son asombrosas las trampas de la memoria, lo que lastima al recordar no son las circunstancias que por fortuna ya están, sino el solo reconocimiento de lo que antes sentimos, y eso nadie, ni siquiera una amnesia o el mejor de los analgésicos, puede cambiarlo. El dolor permanece en nuestra conciencia como una burbuja de aire cuyo anterior está intacto, esperando a que se le invoque o, en el mejor de los casos, que se le permita salir. Final de cita. La desolación que sufre Guadalupe durante su juventud al entender la tragedia familiar y conocer de primera mano cómo es que ha vivido su padre,
y cómo se sufre en los centros de detención mexicana al saber la verdad de la ausencia negada de su progenitor, rompe con muchos de los vacíos y dudas personales, pero incrementan el dolor existencial durante su madurez al saber que muchas otras muchas cosas horribles pasaron sin ella darse cuenta mientras se enfrentaba a su propia problemática existencial durante el exilio en Francia y con su propia historia académica y profesional como una mujer mexicana diferente viviendo en el mundo. Al entrar de lleno al recuento de su vida y en las últimas páginas de esa reseña del texto editado como una escritora de éxito, se intensifican sus dudas, las nociones del saber y el de creer que lo que se ha relatado sea realmente lo que se ha vivido o no. Las interrogantes se siguen acumulando en la mente inquisitiva de Guadalupe Nettel, abrumada por su vida. Esa vivencia que nos comparte de nuevo ante la angustia, ante la realidad de los hechos con los que su interlocutora ficcional la cuestiona. Su supuesta psicóloga, la doctora a la que confiesa con pesadumbre no saber si fue eso lo vivido, si fue precisamente eso lo que le sucedió o no, ella misma nunca lo podrá saber. Cito: estos son, sin duda alguna, los recuerdos de mi infancia y adolescencia mezclados en una intrincada maneja con una infinidad de interpretaciones de las que ni siquiera soy consciente. A veces pienso que abrir la pesada cubierta que me separa de la cloaca y resucitar los dolores del pasado no me sirve para nada, excepto para reforzar esas sensaciones de desasosiego que me trajo hasta su consultorio. También me pregunto si su silencio no ha fomentado la incertidumbre en la que ahora me encuentro. A veces me da por dudar de toda esta historia, como si en vez de una vivencia se tratara de un relato que me he repetido a mí misma una infinidad de veces. Al pensar esto, la sensación del desconcierto se vuelve abismal e hipnótica, una suerte de precipicio existencial que me invitara a dar un salto definitivo, final de cita. Esta autobiografía ordenada a la que se aboca Guadalupe Nettel se convierte, a pesar de la planeación comercializada, en un dinámico texto globalizado que se desplaza, que se mueve, que nos habla y del cual formamos parte al colaborar con esa primera intención de la escritora. Navegar por los mares infinitos de la literatura mundial, despertando al mundo con imágenes de las mujeres que lo habitan, que se dejan oír. El cuerpo que nací es un escrito intermedio en el cual se viaja por ese mundo revisitado mediante una lectura escritura mutante. Sus lecturas de la infancia, juventud y madurez, junto con sus recuerdos pasados a la escritura, saltan a cada vuelta de la página, evocando múltiples pensamientos, así sea el mundo real o lo sea el mundo inventado por la palabra, el de la propia autora que se literaturiza envolviéndose en la fuerza del rol literario. Todo un ejercicio de ficción, es cierto, pero que sigue conteniendo elementos de la realidad histórica que compartimos, porque si bien disfrutamos del viaje dentro de la literatura, del cuerpo en que nací, viajamos enclavados solo por los diferentes fragmentos que representan la vida pasada en las ciudades de México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Francia, España, entre muchos otros lugares físicos y humanos. Nos damos cuenta de que lo que se vive y dice son visiones parciales y personales de esta latente espacialidad dinámica múltiple en la que vivimos realmente en la vida de los seres humanos. Asimismo, en la novela no solo escuchamos las voces de los clásicos maestros que han tocado el aspecto urbano de la ciudad, o en este caso particular, la Ciudad de México. El guiño a José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia, Juan Villoro o Carlos Fuentes denota las voces de la literatura mexicana tangiblemente. La versificación prosística que logra Guadalupe con las historias de Perla o la de Trilobites revela a los escritores tanto mexicanos como argentinos, chilenos, alemanes y franceses que cuestionan la naturaleza y su relación con los otros seres humanos. Cito: mi lectura de la Metamorfosis fue de lo más confusa. Durante las primeras páginas no conseguía saber si era una desgracia o una bendición lo que había ocurrido al personaje.
y por si fuera poco, nunca demostraba ningún entusiasmo, pero tampoco dramatismo como él. Yo también causaba cierta repulsión entre mis compañeros. Los niños son muy perceptivos y distinguían claramente el olor a infelicidad que exudaba mi cuerpo. Final de cita. Esa infelicidad corporal se plasma en las acciones taciturnas y hurañas que muestra a la joven a sentirse y ser diferente como mujer en el mundo dominado por los hombres, como ha podido constatar en su familia y en las diferentes sociedades y países. Responden a medidas impuestas a las sociedades que aún hoy en día hipócritamente la señalan, marginan y penalizan por ser mujer, por el hecho ridículo de no considerarla a lo largo de su vida como una jovencita normal, de verla como un monstruo inventado por los Sigmund Freud del planeta. Cito: no acababa de asimilar la metamorfosis a las que se había sometido mi cuerpo. Mi ropa era anticuada y mi corte de pelo más parecido al de Spike Lee que al de Madonna, el modelo que seguían las chicas de mi clase. Usaba unos lentes de pasta enormes, color rosa, hablaba francés con acento latino y tenía un nombre impronunciable, vagamente similar a de una isla francesa perdida en el Caribe. Debía entonces elegir entre la disciplina del suplicio en aras de una normalidad física que de todas formas jamás sería absoluta, o a la resignación. Por el contrario, mi ojo izquierdo se afanaba en captar la mayor visión posible sin la ayuda de nadie. Esta actividad frenética le producía un movimiento tembloroso, conocido medicalmente con el nombre de nystagmus, que la gente interpretaba como inseguridad o nerviosismo. Ni los nerds se me acercaban. Otra vez había vuelto a ser una outsider, si es que alguna vez había dejado de serlo. Final de cita. Resulta muy pesado para la jovencita Guadalupe entender esa violencia genérica constante que sufre y que seguirá padeciendo en sus diferentes etapas, inclusive ahora durante la madurez. El horror malsano de los hombres en contra de las mujeres, en contra de Guadalupe y otros seres humanos se puede observar claramente en el manejo violento y castrante del lenguaje y pensamiento masculinos hechos por la sociedad actual. No se debe seguir siendo inmune, indiferente ante la xenofobia, ante el racismo disfrazado y ante el infame sexismo. A los hombres no les basta denigrar a los otros seres humanos, etiquetándolos como extranjeros, indios, negros, estatuas, bestias, aves raras, fénix del mundo, musas, ángeles, hechiceras, monstruos, locas, vírgenes, demonios, marimachas, maricones, sino que su vileza llega a la violencia, al genocidio. Se tiene que disipar las oscuridades presentes en México, en el mundo, porque nadie debe ser considerado un outsider. Nadie es ajeno a la tierra y el adjetivo femenil cae por su vileza perenne. Por otra parte, las ciudades vistas en el cuerpo en Tennessee de Guadalupe Nettel se van perfilando entre las diferentes ciudades atlánticas para enfatizar la importancia cultural y económica del mundo real sobre el literario. Si bien se dramatiza el movimiento migratorio de Guadalupe y su familia en la novela, de alguna manera encuentran refugio y protección en los diferentes espacios que han ido habitando. La alusión directa a los diferentes centros urbanos va relacionada con la reutilización de los temas de la pobreza, violencia, memoria y globalización. Pero estos solo se describen como algo que pasa sin profundizar en demasía en los dilemas existenciales. Por lo que las coincidencias que resultan entre la novela de Guadalupe Nettel y el poema de Sor Juana se asemejan más en algunos de los trazos geográficos, en las problemáticas sociales, en la extensa lúcida recopilación bibliográfica y los códigos multiculturales revisitados por estas dos mujeres mexicanas, Sor Juana ayer y hoy Nettel. De ahí que los movimientos de las memorias mundiales mexicanas recapturadas por la palabra vista leída de Sor Juana se continúen de una manera muy diferente en estas otras memorias recobradas que abren paso a la erudita prosa globalizadora y fragmentada escrita por la novelista mexicana Guadalupe Nettel. Si bien hay una diferencia vista en el uso de códigos, lugares, tiempos y contextos socioculturales con los que no nos sentimos familiarizados,
se puede reconocer que en la escritura literaria de Nettel se mantiene ese dinamismo entre la realidad y la lectura ofrecido por el arte enciclopédico y lingüístico de Juana Inés de la Cruz. Ambas escritoras comparten a distancia ese monumental espacio geográfico, la explotación histórica dada en la zona atlántica del planeta es parte del éxito cultural actual y urbano y su relación con esta metamorfoseada capital mexicana. Leemos que, cito, los límites de la unidad estaban marcados al este por la avenida Insurgentes y al oeste por el club deportivo ubicado en el mismo lugar donde años atrás se había llevado a cabo las Olimpiadas del 68. Sus instalaciones contaban con una pista de tartán y una alberca de 100 metros. También había una pirámide, una iglesia. Habría sido más democrático poner una sinagoga, y un supermercado estaba de dimensiones enormes para la época. De todos los rincones de aquel lugar, mi preferido era un árbol situado justo frente a mi edificio y cuyas ramas alcanzaban el departamento en el que vivíamos. Se trataba de un pirul muy antiguo, arraigado sobre un montículo de rocas volcánicas, un árbol espectacular por el ancho de su tronco y la espesura de su follaje. La sensación que me daba al trepar en él era de desafío y al mismo tiempo de cobijo. Tenía la seguridad de que ese árbol no iba a permitir jamás que yo cayera de sus ramas, y por eso las escalaba justo hasta la copa con una tranquilidad pasmosa para quienes miraban desde abajo. Se trataba de un lugar de refugio en el que no era necesario encorvar la espalda para sentirse a salvo. Era como si en algún momento hubiera decidido construir una geografía alternativa, un territorio secreto dentro de la unidad por el cual pasear a mis anchas sin ser vista. Final de cita. En este acto de comunicar la influencia del cáustico medio ambiente, de la naturaleza y del hecho de vivir en una de las ciudades más conflictivas del mundo atlántico, se reconfirma la influencia del sólido ambiente que se comparte con los otros habitantes con quien se ha convivido en las diferentes ciudades francesas, americanas y mexicanas, la invisibilidad social. Siendo oriunda de la Ciudad de México, esta es la que se privilegia sobre las demás urbes en las que se relaciona a Guadalupe. La ciudad, la primera de la misma vez, la última señalada en su novela. La Ciudad de México resulta ser una ciudad cambiante que sufre la alteración planetaria también y que la escritora retrata mediante una cartografía literaria fragmentada. Su escritura, lectura y repetitiva logra dar cuerpo a un ejercicio literario que al mismo tiempo que va desmitificando al mundo tradicional mexicano, va desdibujando a las subsecuentes reconceptualizaciones concebidas por los hombres sobre la misma ciudad que niega la presencia de los otros. Pero algo más está cambiando dentro de la narrativa mexicana, que se explica en parte por el frenético impulso depredador del sistema capitalista y las enormes tensiones y fatales consecuencias que desgarran el planeta entero. En su estudio El cielo completo sobre la literatura mexicana actual, Sara Sechovich ha puesto en claro tres factores que condicionan y o definen el trabajo de las jóvenes escritoras mexicanas. Cito: la obsesión por romper los moldes, modos, tradiciones, lenguajes, las imposiciones del mercado y una enorme arrogancia. Final de cita. Podría decirse que son factores comunes también para la escritora Guadalupe Nettel, pero también podría ser una excesiva generalización de mi parte, puesto que esta es mi primera impresión con su trabajo. Algo que sí es factible por la voluntad de las mismas escritoras que, como Sara, comparten esa necesidad de crear y darle libertad a la vida misma en la literatura que se vive y revive en la propia biografía, es la visión mundial, cultural y social que comparten. Cito: las mujeres han hecho de su escritura una forma de vida y de su vida una forma de escritura, el mundo como texto, el texto como mundo. Final de cita. De hecho, esa práctica de la autobiografía, de la crítica y creación literaria, es la vida de los seres humanos, especialmente la de las mujeres. Sigue en pie abrazando y arrasando con las taras del patriarcado. Lo que sí me queda claro es que en este contemporáneo arte narrativo urbano de la arquitectura literaria mexicana se
siguen buscando cielos libres entre los opresores y atormentados espacios mundanos. Los lectores, pensadores y consumidores de la literatura mexicana, creada por estas otras lectoras, mantenemos una comunicación directa y libre con el pensamiento literaturizado que con esta práctica biográfica narrativa a la que nos acercamos para poder aprender y aprender del universo revisitado que se crea en nuestra mente al formar parte de esa misma tradición cultural que compartimos con la escritora. La labor intelectual es intensa y esta práctica crítica y literaria le da alas al pensamiento presente, puesto que al entender que todo está relacionado en la literatura, o por lo menos eso es lo que se observa al releer y compartir nuestra lectura a ese sueño portentoso de Sor Juana y a la palabra de Metel, además de verlos continuar su permanente huella en la labor literaria de las mujeres mexicanas, como ha sido en nuestra aproximación a la novela El cuerpo en que nací. Es decir, como pensadora y creadora de una práctica literaria que condensa y describe los mundos filosóficos, intelectuales, sociales, culturales, artísticos e históricos vividos en la sociedad mexicana barroca, la palabra literaria de Sor Juana se llena de un saber enciclopédico, científico y artístico que retoma de las diferentes épocas y estadios la versatilidad clásica y renacentista para entrar a los espacios infinitos del arte, dando como resultado evidente la vigencia del arte literario mexicana de Sor Juana en la labor escritural que llevan a cabo las escritoras latinoamericanas que, como Guadalupe Metel, hacen hablar a la vida novelada con ese mismo deseo erudito para compartir lo que se lee, lo que se escribe bellamente. Al menos se regodean en la literatura que irrumpe en los espacios tradicionales en los que sí habla la mujer libremente a despecho del sentir misógino y mendaz capitalista. Sor Juana, Gloria, Jimena, Sara, Sonia, al igual que Guadalupe Metel y sus pares, son mujeres viviendo y reviviendo entre las márgenes de los mundos literarios e históricos. Y si en el pasado histórico permanecieron ocultas, ignoradas, vituperadas, silenciadas en el medio de la acción pública por la tiranía de los hombres, hoy siguen llevando adelante la labor creadora de toda mujer que se piense y se quiera libre. Por ello, el valor de lo recreado con sus manos y proceder intelectual, en este ensayo se utiliza la comunicación hecha en el cuerpo en que nací. Y a partir de la siempre cambiante realidad, se difiere de los presupuestos en contra de la creación literaria y filosófica femenina por la aceptación vana ante la labor creadora de las mujeres en el mundo, la cual se minimiza al absurdo. La obra hecha por Sor Juana, por Gloria, por Guadalupe, por las escritoras y filósofas mexicanas americanas, corrobora su magisterio, calidad artística y dinámica creatividad, entregada o inclinada al estudio como suele citarse. Sor Juana misma reitera que en su formación, pasión y su género le impidieron llevar y hacer de y con su vida lo que con ella en verdad quiso hacer y crear espacios libres para el pensamiento y accionar de la mujer mexicana independiente consciente. La formación y creación de Guadalupe Metel apuntan a la misma dirección. Termino. En la literatura mexicana, escrita por mujeres, se gesta y se le da vida a una forma espectacular y especular de novelar que da origen a textos estratégicamente constituidos que proyectan a sus creadoras como generadoras de otras voces, historias, imágenes y representaciones literarias que rebasan sus propios limitantes y las consabidas caras del capitalismo depredador en donde se comercializan. Las huellas de este desarrollo económico, existencial, estructural y cultural que se manifiestan en las acciones y pensamientos vistos en las vidas de sus personajes protagonistas puede entenderse como parte de las potencialidades del lenguaje literario y de las combinaciones que se dan en el forma. El arte de la escritora mexicana Guadalupe Metel, El cuerpo en que nací, también recrea a un yo de la mujer que se pronuncia con importantes voces e imágenes en la realidad del mundo. Son palabras escritas, despiertas, para las que no hay respuestas fijas o fijas, pero con las que sí se dialoga hasta lograr hacerse escuchar y despertar. Gracias.